Recuerden que tenemos pendientes los problemas que el compañero nos compartió por medio del grupo, para que se fijen que en efecto eran de esta parte. El primero es entender cómo funciona la regla de la cadena. Y esto nosotros lo vamos a recordar desde cálculo uno. Entonces recuerdan que era la regla de la cadena de cálculo uno. ¿O a qué le llamamos regla de la cadena? El derivar dos funciones. No. ¿A qué le llamamos regla de la cadena? Lo conocíamos por regla de la cadena en cálculo uno. Ujú. Una función dentro de otra, derivar una función dentro de otra. Ajá, ¿y eso cómo se llamaba? Regla de ¿Cómo? la cadena. No. No. ¿Cómo se llamaba una función dentro de otra? Función compuesta. Correcto. Entonces nosotros buscábamos la derivada de la función compuesta. ¿Estamos? O sea, esto de acá, miren, la regla de la cadena para funciones de una variable, se dice que cuando w igual a f de x es una función derivable de x y que x es una función de t, w respecto a t, o sea, la derivada de w respecto a t, se puede calcular usando la fórmula de w respecto a t por la derivada de w respecto a x por la derivada de x respecto a t. Esto es la derivada de la función compuesta. Excelente. Ahora, en el caso, ojo, quizás vale la pena hacer un diagrama de dependencia entre las variables. Entonces, me llevo este detalle de acá. ¿Qué sucedía? Nosotros tenemos a w como una función de x y a x como una función de t. Y nosotros queríamos calcular la derivada de w respecto a t. Esto es lo que queremos calcular. Pero ¿qué hacemos? Pasamos por la derivada de w respecto a x por la derivada de x respecto a t. Y establecemos la igualdad. ¿Sí? Entonces, esta asociación nos permite a nosotros extender el concepto de derivada y de utilizar la regla de la cadena para el caso de funciones en varias variables. Y dependemos fuertemente de cómo estén compuestas las funciones. Por ejemplo, ¿qué dice funciones de dos variables? Dice, fíjense. Y aquí la historia es, dice, la fórmula de la regla de la cadena de una función derivable w que es igual a f de x y cuando x depende de t y y depende de t, está dada por el siguiente teorema. Y aquí me establece la condición y me dice, la derivada de w respecto a t es esta fórmula. Quiero que miremos la relación de las variables. Observen, w depende de x y w depende de y. A su vez, cada una de ellas depende de t. Entonces, fíjense, la dependencia de w de cuántas variables va a depender una vez que reemplacemos a x y y. De una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, ¿de cuántas variables? Miren, w
al reemplazar a X y a Y en términos de T, si W es una función que depende de X y de Y, como está aquí, ¿de cuántas variables va a depender al final? Ujú. 3. No, Solamente de dos. no, De una. de una. Por esa razón, observen, la derivada de W respecto a T es una derivada ordinaria. ¿Por qué? Porque vamos a calcular la derivada de W respecto a la única variable independiente que esté. Cheque. Listo. Entonces, como W depende de T, miren, miren la fórmula de acá, miren la fórmula de arriba que es exactamente lo mismo y noten, esta expresión depende exclusivamente de una sola variable, que es la variable T. ¿Lo ven? Miren, depende de una sola variable. Entonces, al calcular la derivada de W respecto a T, es una derivada ordinaria. Ahora, ¿cómo se hace? Observen. W respecto a X, W respecto a Y. Si notan, acá hay dos variables. Entonces, las derivadas de W respecto a X y respecto a Y son parciales. Pero la derivada de X respecto a T, como X solo depende de T, miren, Y solo depende de T, entonces son ordinarias. Entonces, ¿qué tenemos? Observe acá. Derivada parcial de f respecto a x por la derivada ordinaria de x respecto a t más la derivada parcial de f respecto a y por la derivada ordinaria de y respecto a t. ¿Estamos? ¿Me captan la idea hasta acá? Philip. Excelente. Ahora vamos a revisar otro caso. Esto es lo mismo. Que ahí habla de la derivada de w y es, al final es la misma historia, ¿verdad? Quieran, lo agrego directamente. Cheque. Aquí es donde mencionan el diagrama de árbol, miren, y cómo funciona la relación de dependencias entre las variables. Luego tenemos nosotros este. Si observan la diferencia entre este teorema y el anterior, ¿cuál es? Miren, si observan, lo único que aparece es derivada de w respecto a t, derivada parcial w respecto a x por la de x de t, más derivada parcial w respecto a y por la de y de t, más la derivada parcial w respecto a z por la de z de t. O sea que aquí observe que W depende de 3 y a su vez estas dependen de T. ¿Estamos bien? Sí, todo claro. ¿Alguna pregunta? Bueno, y de nuevo miren como W depende al final de una sola variable es derivada ordinaria. Vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos X, Y y Z. Las tres dependen de nuevas variables,
que son R y S. Entonces aquí tenemos, miren, si X, Y y Z dependen de RS, W, que es una función de X, Y, Z, ahora va a depender de las variables R y S. Entonces, ¿qué pasa? Miremos el diagrama de árbol. W, ¿qué es? Miren. Y a su vez, cada una de estas depende de RS. Y ese es el diagrama de árbol. Ahora, noten que W, cuando lo estamos reemplazando, ¿de qué variables depende? R y S. Correcto. Como depende de R y S, ahora, si se fijan, al momento de plantear las fórmulas, miren, son derivadas parciales. ¿Lo ven? W respecto a R, W respecto a X por X respecto a R, más W respecto a Y por Y respecto a R, más W respecto a Z por Z respecto a Z, a Y. ¿Alguna pregunta hasta acá? De mi parte, todo claro. ¿Los demás? Igual todo claro. Ahora, este es el mismo caso con la diferencia que solo X y Y dependen, no hay Z. Aquí sí hay Z también. Entonces, ¿qué más? Ah, bueno, el diagrama de esta. El diagrama de esta es lo siguiente, miren. W depende de XY, RS, RS. ¿Qué más? Ah, miren este. Aquí, observen.
W depende de X y X depende de RS. Miren, por esa razón, al calcular la derivada de W respecto a R respecto a S, miren, son parciales. ¿Estamos bien? Sí. Luego tenemos la derivación implícita. Para derivación implícita hay dos fórmulas específicas. Una para este tipo. Si se fijan, al momento de calcular lo que nos están pidiendo aquí, que es la derivada de y respecto a x, o sea, el famoso y', se exige que nosotros tomemos una función f de x, y igualando a cero la expresión implícita. Luego, calculando sus derivadas parciales y reemplazándola en la fórmula. Entonces, en el caso de una función de variable real, donde x es la variable independiente, y es la dependiente, pero y depende de la variable x, pero la expresión está así, miren, igualada a cero, la derivada parcial de y respecto a x es igual a menos derivada de la función respecto a x entre la derivada de la función respecto a y. ¿Estamos? Esta es la fórmula que ustedes utilizaban en cálculo 1, o sea que la fórmula que si ustedes lo hubieran conocido en cálculo 1, no hubieran sufrido tanto. Vaya, por ejemplo, miren esta, x cuadrado más xy más y cuadrado igual e a la x más y. Calcular, ¿cómo hacían esto según cálculo 1? ¿Se acuerdan? Aplicando el logaritmo. No, Derivando Despejando primero para la y variable. no se puede. derivando primero en, ¿Cómo? derivando primero en y, después en x, No. una y otra abajo. Ojo, quiero que lo hagan como lo trabajaba en cálculo 1, no como lo están viendo aquí en cálculo 2. ¿Cómo hacían eso en cálculo 1? Se derivaba para la variable y después se despejaba para y', ¿verdad? Correcto. Calcúlenla. Como en cálculo 1. Voy a pausar. En un lado poner las x y en el otro las y. Vamos a ver. Se derivaba, por ejemplo, si queremos derivar de x cuadrado, era 2x. La derivada de x por y era y más x por y prima más 2y igual e a la x más y por 1 más y prima. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Y Sí, ahora, ¿qué hacíamos ahí? Agrupábamos lo que tenía y prima. Y prima es x más 2y menos e a la x más y igual
a e a la x más y menos 2x menos y. Y miren, y' es igual e a la x más y menos 2x menos 2y menos y. Uy, aquí se me fue el exponente. Menos 2x menos y entre x más 2y negativo e a la x más y. Y esta era la derivada, según cálculo 1. Cheque. Ahora, si esto lo aplicamos con cálculo 2, ocupamos reemplazar en esta fórmula. Miren, esta es la fórmula. Pero nosotros tenemos que tener claro que f de xy es esta expresión solo que igualada a un número. Para igualarla a un número, prácticamente lo único es restar esto. ¿Sí? Jóvenes. Sí, Ahora hay que calcular esas derivadas parciales. Permítame un segundito, voy a pausar, permítame. Si calculamos las derivadas parciales que tenemos, la derivada respecto a x es 2x más y menos a la x más y. Derivada respecto a y es x más 2y menos a la x más y. Si reemplazamos en la fórmula, menos fx arriba y de ahí voy a introducir este menos arriba. Miren, misma expresión. ¿Lo ven? Entonces, esta es la regla que nosotros aprendemos aquí en cálculo 2 para calcular derivadas implícitas. Pero esta todavía no es como quien dice la fortaleza del método, porque teníamos la herramienta desde cálculo 1, quizás un poquito más tediosa, pero siempre funcionaba. ¿Estamos? Nuestra fortaleza comienza cuando nosotros queremos calcular las derivadas parciales de una función en dos variables. O sea, esto de acá. Miren,
¿Qué significa? Observen, FZ es distinto de cero, dice. Podemos encontrar estas dos últimas para calcular derivadas parciales de Z que es igual a f de x y. Entonces, aquí recuerden un detalle. Aquí ustedes tienen una función f de x, y, z igualado a cero con z que es una función que depende de las variables x y y. Entonces, miren, se calculan estas derivadas parciales, que la parcial de z respecto a x es igual a menos fx sobre fz y la parcial de z respecto a y es menos fy respecto a z. Fy sobre fz. ¿Estamos? Estas, por ejemplo, ya no las podíamos hacer en cálculo uno. Entonces aquí sí vamos a recurrir a lo que nosotros tenemos. Vaya, por decir algo, ok, un ejemplo, pero vamos a tomar uno aquí del libro. Ya les voy a mostrar las dos derivadas. Vaya, por ejemplo, de estos cuatro, ¿cuál les gusta más? 31. Quiero que calculen las derivadas simbólicas para esta y luego las evalúen en el punto pi, pi, pi. Intenten a ver. Aquí la función mayúscula f de x, y, z es esta, miren. Seno de x más seno de y más z, más seno de x más z. Solo que ya no va a estar igualada a cero, sino que va a estar igualada a una función f que depende de x, y, z. Calcúlenlas, las derivadas parciales, a ver. Ya les voy a ayudar yo. Ujú.
Son tres derivadas parciales. La derivada de esta función respecto a x, la derivada de esta función respecto a y la derivada de esta función respecto a z. ¿Las tienen? ¿Jóvenes? Sí, Revisemos a ver. Vamos a ver, F mayúscula igual seno de x más y, seno de y más z, seno de x más z. ¿Qué quedó la derivada de f respecto a x? Coseno de x más y más coseno de x más z. Ahora si derivamos respecto a y. coseno de x más y más coseno de y más z. Y la derivada respecto a z. Ahí, ¿verdad? Y ahora la derivada parcial de z respecto a x, miren, es menos f en x sobre f en z. Eso sería menos coseno de x más y menos coseno de x más z entre coseno de y más z, coseno de x más z. Esa es la derivada respecto a de z respecto a x. La derivada de z respecto a y, sería derivada de z respecto a y va a ser igual a menos f respecto a y, f respecto a z. Esto es, el denominador no cambia. Y en el numerador, menos f lleva, o sea, menos coseno de x más y, menos coseno de y más z. Miren, ¿alguna pregunta hasta acá? Todo claro, licenciado. Todo claro. Ahora, las dos generalizaciones, porque hay dos generalizaciones. Una de ellas es esta. Esta es la regla de la cadena generalizada, es esta.
¿Cómo plantearían ustedes aquí con esta, que es el caso de la regla de la cadena, lo más general que pudieran? O traten de investigar en este momento, así con el teléfono, o le preguntan a Mr. Google la regla de la cadena generalizada o la derivada implícita generalizada. Busquen a ver si encuentran algo. Ahorita me lo otro momento. Bueno, revisamos. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Así con la parte básica, nada más. No, no estoy haciendo nada más, solo cuestiones básicas. Ya luego vamos a revisar estos diagramas de árbol. Entonces, cuando nosotros hablamos de la regla de la cadena generalizada y hablamos de la derivación implícita generalizada, pasa lo siguiente. Por ejemplo, la regla de la cadena. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos W, que es una función que depende de x1, x2, x3, xn. A su vez, cada x sub i es igual a una función g sub i que va a depender de las variables t1, t2, t3 hasta t sub m. Este es válido desde i1, 2, 3, 4 hasta n. Entonces, nosotros podemos calcular la derivada parcial de w respecto a una de esas t sub j. Eso va a ser igual a la derivada parcial de w primero respecto a x1 por la derivada de x1 respecto a t sub j más derivada parcial de w respecto a x2 por la derivada de x2 respecto a t sub j más derivada parcial de w respecto a x3 por la derivada de x3 respecto de t sub j. Y así sucesivamente hasta que nosotros lleguemos a la derivada parcial de w respecto a xn por la derivada de xn respecto a t sub j. Esto es válido para j 1, 2, 3 hasta m. Entonces, a esta nosotros la conocemos como la regla de la cadena generalizada, que fue algo similar a lo que me escribieron en el chat, pero creo que lo borraron. No sé qué pasó. Solo que estaba con letras más extrañas, pues. Pero es exactamente lo mismo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Luis. Y luego la derivación implícita. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos una función f de x1, x2, x3, xn, w igual a cero, o sea, una que no está despejada, donde w es una función g que depende de x1, x2, x3 hasta xn. Eso es lo que nos pasó. Que tenemos que la derivada de w respecto a xi es menos derivada de la función f mayúscula respecto a xi entre la derivada de la función f mayúscula respecto a w. Y esa es la derivación implícita generalizada. Esto es válido para 1, 2, 3 hasta n. ¿Estamos hasta acá? Implícita y regla de la cadena. ¿Bien? ¿Estamos bien?
Chile. Ahora, con esto, digamos que a nivel de teoría ya estamos. Solamente vamos a revisar los diagramas de árbol porque no quiero desarrollar la parte práctica ya que vemos pocos. En la parte práctica sí necesito que estén varios. Vamos a ver, aquí ve. Va, por ejemplo, vamos a ver si sale con un diagrama de árbol interesante acá. Miren este. Z, Z es una función que depende de X y depende de Y, pero Y también depende de X. ¿Qué derivadas podemos calcular y de qué tipo son? La derivada de z con respecto a x sería directa. Ajá, directa, pero ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de derivada? ¿Parcial o ordinaria? Ordinaria. Correcto. Miren, la derivada de z respecto a x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a z respecto a x más z respecto a y por la derivada de y respecto a x. ¿Estamos? Ahora, miren esta otra. Z es una función que depende de x, y. X depende de RT. Y depende de ST. ¿Qué derivadas podemos calcular y de qué tipo? Derivada parcial de z con respecto a r. Derivada parcial de z con respecto a t. Ujú. Solo esas. Falta la de la parcial de z con respecto a s. Listo. Son tres, correcto. Ahora necesito que ustedes me diseñen una fórmula y me la manden. Y con esto vamos a cerrar por hoy para que se vayan a revisar al campus, a los recursos que hay y el lunes, que estemos ya más, ahí nos vamos a meter a calcular y toda esa cosa. Ya esta parte ya no nos va a trazar el lunes porque ya con así, con la teoría, digamos, porque esto es teoría, no he hecho nada de prácticas y si bien es cierto, trabajamos un ejercicio, pero no es la gran cosa, solo es a nivel teórico. ¿Qué fórmulas son? Dedúzcanlas a ver y me mandan una foto por Telegram. Pilas, pilas.
Se equivocaron de chat. Gary creo que la tiene incorrecta, pero Carlos Doblado sí, pero necesito que la cambien de chat, que la manden al otro, al de consultas, por favor. Entonces, vamos a revisar. Esas en efecto son las derivadas. Lo único que hacemos nosotros es seguir las ramas. Fíjense, parcial respecto a R es parcial de Z respecto a X por la de X respecto a R. Si notan, R solo está aquí. Aquí no hay R, por esa razón, ahí termina nuestra fórmula. Segunda fórmula, parcial de Z respecto a S, es muy parecida. S solo está aquí abajo. Entonces, parcial de Z respecto a Y por la parcial de Y respecto a S. Y la última, que es la parcial de Z respecto a T, observen, T está aquí y T está aquí. Estén ambos. Por esa razón, queda parcial de Z respecto a X por la de X respecto a T, más parcial de Z respecto a Y por la de Y respecto de T. ¿Todo bien? Sí, todo cheque. Miren, este desarrollo de fórmulas para mí es muy importante porque de esto dependerá el éxito que nosotros tengamos cuando estemos desarrollando identidades diferenciales. ¿Estamos hasta acá? Chile, ¿Tienen alguna pregunta? por el momento no. ¿No? Excelente. Entonces, este, de favor, traten de revisar del campus. Creo que no está habilitado el segundo, no está habilitado todo, ¿verdad? Sí, sí, está habilitado todo. Ah, ajá, bueno. Traten de revisar de derivadas usando la regla de la cadena y enfóquense como quien dice en la primera parte, por lo menos este fin de semana para aprovechar eso. Esa primera parte de cómo se calcula usando regla de la cadena, las derivadas parciales y esos detalles. ¿Listo? Hoy lo vamos a dejar hasta acá porque, como les digo, hay pocos, regularmente andan 10 y hoy solo está la mitad. Entonces, sí necesito que haya más para que sea de provecho, ¿verdad? La parte de regla. Igual, como les mencioné, hoy les adjunto a la parte de clases diarias los recursos que yo tengo. O sea, recursos diferentes a las clases grabadas, ¿verdad? Porque las clases están en el campus son clases grabadas, clases que yo grabé durante la pandemia y así, ¿verdad? Pero los recursos ya son específicos porque ya yo estoy sin estudiantes. Yo estoy sin estudiantes y ahí ya les explico puntualmente, como quien dice así sin interrupciones, y ya luego viene la parte donde ustedes me comienzan a consultar a mí. ¿Les parece? Entonces yo les comparto eso hoy. Hoy mismo les comparto más tardecito, les comparto ese detalle. Si no por tarde, mañana. Cheque. Cheque, Listo, Cheque. entonces Todo claro. descansen, estudien Sí. siempre y ahí seguimos en contacto. Se me cuidan. Gracias, licenciado, igualmente. El lunes. Bueno, Cheque, cheque.